práctica y 50% teórico. Entonces es tan nivelado. Pero ahorita con las circunstancias de carencia del laboratorio real, pues yo me vi en la necesidad de armar un laboratorio de tipo portátil experimental. Tuve que armar un módulo de cargas, a diseñar una fuente de alimentación de corriente directa. No es una panacea, porque pues, hoy en día las fuentes son reguladas, o sea que la tensión que va a salir es constante, pero bueno, estamos en la mejor manera de poder echar a andar este laboratorio. Ya tuvimos la experiencia el semestre pasado e inclusive en el curso de recuperación que también lo llevamos a cabo y pues parece ser que fue bien aceptado y bien la respuesta fue muy favorable de sus compañeros. En el aspecto muy personal, yo soy el ingeniero José Armando Rodríguez Silva. Sí, yo soy ingeniero eléctrico en la opción potencia. Anteriormente la carrera en ingeniería eléctrica tenía 4 opciones: potencia, utilización, control de motores y diseño de máquinas. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Ya nomás ustedes salen como ingenieros electricistas, generalizados. Sí, entonces tuvo que reformarse los programas, inclusive yo, mi experiencia dentro de la docencia, pues yo estoy impartiendo clases desde 1975, inicié en la Boca número 9, en la Juan de Dios Batis, donde era una escuela en ese entonces que salían chamacos egresados como técnicos electricistas. Por cuestiones de cambio de programas y de carreras, me vi en la necesidad de llegar a mi escuela de la cual yo salí de la ESIME, de la carrera de Ingeniería Eléctrica en el 1985 y hasta ahorita pues todavía seguimos aquí impartiendo cátedra dentro de esta acción. Anteriormente la materia y la academia, todavía la academia sigue existiendo su nombre de electrotecnia. Anteriormente la materia de análisis de circuitos eléctricos era electrotecnia 1. El análisis de circuitos eléctricos 2 era electrotecnia 2. Análisis de circuitos eléctricos 3 era electrotecnia 3 y mediciones era electrotecnia 4. Entonces, en el transcurso de los años fuimos viendo la necesidad de ir cambiando el nombre de electrotecnia, porque sí, la palabra electrotecnia engloba un concepto generalizado de materias que estudian la electricidad. Entre ellas está conversión de la energía, tratado de los materiales eléctricos, electrónica, todo lo que habla de electricidad es la electrotecnia. Entonces nosotros como academia nomás nos enfocamos a la materia de circuitos eléctricos. Entonces, pues ya hemos estado cambiando la acción y la realidad de esta asignatura. Entonces ahora ustedes pueden ver que de acuerdo al programa hablan de análisis de circuitos eléctricos 1. Yo casi por lo general la palabra 1 no me gusta utilizarla, sino que utilizo la acción de lo que vamos a ver, de lo que plantea la materia. Entonces, como la planteaba, la materia habla de análisis de circuitos eléctricos de corriente directa. La corriente directa pues tiene un uso muy común, sí, sobre todo ustedes pueden ver una calculadora, una televisor, ustedes alimentan con corriente alterna, pero de acuerdo a características electrónicas, esa corriente alterna se convierte a corriente directa. En un automóvil, en un transporte colectivo, es corriente directa. Lógico, hoy en día los automóviles ya su elemento que genera esa electricidad ya es por medio de un alternador, que después por medio de un dispositivo electrónico conocido como un rectificador, convierte la energía eléctrica alterna a energía corriente directa. Entonces ahí podemos ver los grandes usos que tiene esta asignatura. Realmente esta asignatura, pues vamos a hablar nosotros en sí de un análisis. Ustedes pueden ver la materia hermana o la carrera hermana que es Ingeniería en Control y Automatización, que nosotros también fuimos los fundadores. Muchos maestros de la carrera de Ingeniería Eléctrica y de ICE armamos y diseñamos esa materia. Y hoy en día pues ya tiene 25 años y pues ha jugado un papel muy importante dentro de la escuela. Hoy en día casi todos los elementos, todas las características eléctricas se basan en un control y una automatización. O sea, controlar la energía y automatizarla. Lógico, eso de automatización pues es muy viable y muy idóneo.
porque realmente pues algunas veces llega a sustituir a la mano humana, como lo que ahora se quiere. Ustedes pueden observar que, pues, lógico, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, repito, pues anteriormente ya se estaba manejando una educación 4.0, ¿sí? Y esa educación 4.0 pues engloba a la industria 4.0, que ya viene a ser la robótica. Entonces, pues realmente ahí se nos adelantó la panacea de la acción y pues nos estamos viendo con la obligación de hacer este tipo de enseñanza por medio de medios virtuales. O sea, las técnicas de la informática nos están llevando pues a poder impartir clases desde este punto de vista, que desde mi experiencia que yo he tenido, pues no hay como ustedes, ya futuros ingenieros electricistas, echar mano real de los elementos, de los circuitos, armar un circuito, diseñar un circuito, resolver un circuito, porque pues realmente dentro de la materia existen algunos libros, inclusive ya ustedes, si ahorita adquieren un libro dentro de la bibliografía de análisis de circuitos, pues ya tienen un software que ustedes pueden plantear el problema, que puede ser un software como el Workbench, el PacePace, que ustedes lo deben de manejar bastante en la materia de informática o cómputo. Nosotros aquí nos vamos a ir a ver las características de los análisis. ¿Por qué? Porque en otras materias, en ICE, en control de automación, le llaman teoría de los circuitos. Ellos nomás hablan de la teoría, pero no hablan de un análisis. Ese tipo de acciones y de conclusiones de este análisis, nosotros vamos a comparar la solución de un circuito, ¿sí? De una manera, lo vamos a comprobar de otra manera, lo podemos comprobar de otra manera, y así lo podemos ir comprobar por varias maneras los resultados y llegar a la conclusión de la evolución en la solución de los circuitos, ¿sí? Entonces, pues en sí eso es lo que engloba la presentación y la introducción de esta materia. No sé si tengan ustedes una pregunta al respecto. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, profe, sí se escucha. ¿Perdón? Sí se escucha, profe. Ok, bueno, pero entonces vamos bien, ¿estamos bien todos? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Ahora, sí quiero ser muy claro. De acuerdo a estas circunstancias, yo les voy a hacer y hablar muy de mi manera en forma de docente. Casi por lo general, y ustedes, pues desgraciadamente ya no hay presencia ahí en la escuela, da tristeza. Yo fui el otro día y parece peor que un panteón, totalmente sola, después del bullicio y el ruido, hasta los pájaros ya se callaron. Sí, pero bueno, el detalle es que yo casi por lo general, nosotros en mi materia y con mi presencia, casi por lo general, los grupos que yo tenía eran grupos últimamente de 10, 12, 14 alumnos. En tanto otras materias, otros grupos tenían dentro de la academia, dentro de la misma materia, pues el cupo total, los 30, inclusive hasta sobrecupos. ¿Por qué? Porque las características de mi actitud de poder evaluar y poder enseñar es que yo evalúo de tal manera que ustedes puedan interpretar el conocimiento. Yo no evalúo de tal manera del punto de vista particular. ¿Cuál es el punto de vista particular? Ok, pues ¿qué es lo que requiero? Como maestro tengo una beca, una beca de desempeño académico, mi promoción. Pues hacemos esto para generar más puntos. ¿Alguien quiere hablar por ahí? Joven Osvaldo. ¿No? Bueno, entonces, aquí continuamos. Aquí conmigo ustedes van a aprender la realidad del análisis de los circuitos. ¿Sí? Van a tener que poner gran énfasis en esta acción. Yo, para poder llevar mi acción, mi calidad en la enseñanza, pues no nomás soy yo, son ustedes los partícipes y los interesados en esta enseñanza. Yo me dedico a enseñar la acción del concepto. Lógico, esto no engloba a que ustedes, con lo que yo les doy aquí en clase, sea lo suficiente. Ustedes tienen que echar mano en nuestra clase de mínimo resolver 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 problemas de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y de acuerdo a su interés a esta materia.
Estamos de acuerdo. Yo casi por lo general, desde el punto de vista presencial, yo no acostumbro a pasar lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues yo siento que ya estar pasando lista ya es como si estuviéramos en un reclusorio. Tengo que estar pasando lista cada tiempo para ver si están presentes. Aquí no, aquí es el interés particular de ustedes. Primero. Segundo, yo nunca le pongo puertas a la enseñanza. Siempre la puerta del salón está abierta. Ustedes pueden llegar a la hora que ustedes gusten, pero siempre y cuando con el respeto del acceso, pueden escuchar lo que alcancen de la clase. ¿Sí? Entonces, yo no les quito ni les pongo obstáculos a la enseñanza para que ustedes puedan desempeñar y poder hacer. Esta materia tiene una relación muy directa con análisis de circuitos eléctricos. 2, que es conceptos de corriente alterna. Esta materia en sí engloba nada más la acción de leyes. No es una materia de formularios, formulismos. Esta es una materia donde aplicamos 4 leyes primordialmente. Y hay que saberlas aplicar, razonar y entender. Como son, pues, la primera, la más elemental y la alma mater de la electricidad, que es la ley de Ohm, que relaciona los parámetros primordiales: tensión, corriente y resistencia. Esa es la mentada ley de Ohm. Tenemos otra ley que es la ley de Watt. Esa ley de Watt, ¿qué es lo que sucede? La acción de un circuito tiene una finalidad de desempeñar un trabajo, y ese trabajo se relaciona con la potencia eléctrica. Entonces, esa potencia eléctrica nosotros la vamos a representar con esa ley de Watt. Por lo tanto, estos parámetros que yo acabo de mencionar, tensión, corriente, resistencia y potencia, se pueden cuantificar, se pueden medir. Y para eso pues tienen un instrumento de medición que lo vamos a aplicar en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, esta es la acción y mi presentación. ¿Sí? Yo, dentro de la docencia, acabo de cumplir 45 años. Dentro de la vida industrial, práctica, pues yo he trabajado en la industria cartonera, la industria vidriera, ¿sí? La industria del transporte, fabricación de aspiradoras, en compañías del Departamento del Instituto Federal en desalinamiento de aguas, donde pues todas las plantas de desasolve, todas las plantas de desalojo de aguas negras de la Ciudad de México, pues yo supervisé y trabajé 6 años en ese sistema. Entonces, por lo tanto, pues tenemos la experiencia que ustedes requieren para tener un conocimiento teórico práctico. Anteriormente, en nuestra carrera, pues la mayoría de los docentes pues, eran más prácticos que teóricos. Estaban en la industria. Entonces, pues lógico, la calidad de nuestros egresados iban enfocados a la actividad industrial. En ese entonces, pues las compañías que absorbían a nuestros egresados era Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Transportes Eléctricos, Teléfonos de México, primordialmente. ¿Sí? Ahora, pues, hasta ustedes mismos pueden ser emprendedores de su propia industria, de su propio changarro, pero pues para eso tienen que tener la experiencia práctica para poder desempeñar esa acción. Y esa es mi presentación dentro de la docencia y dentro de la acción y actividad industrial. ¿Alguna duda? No quisiera fastidiarlos, hablar. Desgraciadamente, esto nos da ese tipo de actividad. Continuamos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? No, todo bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿No se han aburrido? Bueno. No, disculpe, profe, ¿me podría repetir qué leyes son las que vamos a trabajar? Ok, mira, aquí te las voy a anotar. La primera ley es la ley de Ohm. ¿Sí? La segunda ley es la ley de Watts. ¿Sí? La tercera ley es la ley de Kirchhoff de tensiones. La cuarta ley es la ley de Kirchhoff de corrientes.
Primordialmente son las 4 leyes. No hay formulismo, como les digo. Es saberlas aplicar. Y son de lo más sencillo. Unas son derivadas de la otra. Unas son consecuencias de la otra. ¿Sí? Entonces, en sí, eso es lo que vamos a ver y demostrar. Vamos a ver lo teórico y lo vamos a demostrar desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Pero en sí, esto lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay que mencionar en qué se engloba la materia. Sí, y ahorita vamos nosotros a ver las características del laboratorio. El laboratorio en sí, ustedes pueden ver, hay una cantidad de 30 alumnos. En el laboratorio, desde el punto de vista real, pues se tenían que hacer 2 secciones. Una sección que entraba de las 7 a las 8:30, mientras la otra sección, sí, entraba a la acción experimental a esa hora, sí, y se turnaban cada hora y media, así durante cada semana del semestre. Pero esas secciones, pues solo que eran 15 alumnos en una sección, 15 alumnos en otra sección, y esas secciones se formaban equipos, 3, 4, 5 equipos. No se pueden armar más equipos por el equipo y materiales que se tienen. Ahora, yo quiero ser muy claro, eso está en el interés de ustedes. Ustedes de un punto de vista pueden ir armando, pueden ir practicando, y hoy no se diga, en su casa, lógico, ahí en su casa es una tensión de corriente alterna. Sí, que nosotros comparado a una tensión de corriente directa, de acuerdo al elemento que vamos a usar, pues utilizamos unas lámparas incandescentes o unas resistencias. Ustedes pueden comprar unas resistencias de carbón o de filamento de asbesto que les cuestan 10, 12 pesos y pueden ir armando sus circuitos, ir haciendo sus mediciones. Importante también es que ustedes pues, se vayan echando mano de un equipo multímetro. Hay de diferentes precios, muy económicos hasta unos más caros, no se diga el Fluke, pero son productos y artículos de mucha calidad. Pero sí es importante que ustedes vayan diseñando ese tipo de conocimientos, y hoy no se diga porque no carecemos de un laboratorio. ¿Sí? Aquí yo voy a ir haciendo las prácticas, pero pues lógico, ustedes van a ir armando sus circuitos de acuerdo al módulo de resistencia, de acuerdo a las lámparas, para ir diseñando la acción del conocimiento, ir armando un conocimiento del punto de vista experimental. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, estas son de acuerdo a las leyes más básicas que vamos nosotros a estudiar. Bueno, ahora entramos a la acción del laboratorio, los aparatos. Bueno, nosotros como primera parte necesitamos saber qué es un circuito eléctrico. ¿Sí? Un circuito eléctrico es aquel en el cual nosotros podemos hacer uso de la electricidad para cumplir una función o una necesidad. Llámese una iluminación, llámese un transporte eléctrico, llámese una diversión, etc. Entonces, este circuito eléctrico, ¿qué es lo que va a requerir? Va a requerir en su parte muy elemental, si ustedes pueden ver un autor, un libro, una bibliografía, tenemos el punto 1, que es la fuente que nosotros le llamamos fuente de alimentación, que es una fuente de tensión, ¿sí? Que sería este elemento. Después, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos un elemento de interrumpir o energizar el circuito, que muchos le llaman un switch. El punto 1.2 es un switch o un interruptor. Pero bueno, la palabra interruptor es interrumpir, ¿sí? Negar el acceso de los electrones. Pero eso es cuando queremos desenergizar un circuito, pero cuando lo queremos energizar, pues no podemos interrumpir, hay que energizar. Entonces por eso yo le llamo un elemento de abrir o cerrar un circuito, según sea el caso. Y ustedes ven cualquier tipo de artículo casi tiene on o off. Cerrar y abrir. ¿Ok? Y esto sería este elemento 2. Como tercer elemento tenemos los conductores eléctricos. El tercer elemento son los conductores
¿sí? El número, yo aquí agrego otro que muchos autores no lo anotan, que es este elemento, que es un elemento de protección, el 4. Un elemento, ¿sí alcanzan a ver? Un elemento de protección que es un fusible. Ustedes en su casa habitación tienen un centro de cargas donde hay unas pastillas, unos interruptores. Cuando ustedes hay un cortocircuito, una falla, se bota, y ese es para proteger la acción de la instalación, y por eso se le llama un elemento de protección o fusible. ¿Qué es lo que sucede? Yo también agrego aquí otro elemento que muchos autores no lo agregan, que es un elemento de control, ¿sí? Entonces yo pongo aquí el punto número 5, que es un elemento de control o automatización. ¿Sí? ¿Qué puede ser hoy en día esto? Nosotros energizamos, ¿qué es lo que puede ser? Que automáticamente abra o cierre un circuito, puede ser un sensor de movimiento, puede ser una fotocelda, ¿sí? Puede ser un sensor de tiempo, puede ser un interruptor de presión, etc. Hay muchos elementos que controlan en forma automática la acción del circuito, ¿sí? Y por último aquí tenemos el otro elemento que nosotros le llamamos la carga, ¿sí? O la resistencia eléctrica. Es el elemento que va a consumir la acción de la electricidad. Entonces, en sí, esos son los elementos que forman parte de un circuito eléctrico, que es la fuente de alimentación, que es el interruptor, lo que es la protección, lo que es un elemento de control y automatización, los cables y la carga. En sí son los elementos de un circuito más generalizado. Muchos autores no engloban lo que es el fusible, la protección y el elemento de control. Ok. También viene aquí otro elemento, que es el elemento de medición. Lo que no se puede medir, no se puede cuantificar. Entonces, aquí también hay que agregar el elemento de medición, que es parte de la realización de las prácticas. ¿Cómo vamos a conectar esos elementos, ya sea de la tensión, ya sea del flujo de electrones, o ya también sea de la resistencia, o ya sea la potencia que va a consumir esta carga? Pero en sí, esto es en forma generalizada la acción de un circuito eléctrico. Aquí nosotros vamos a tener, yo les mandé un link en el cual tenemos, ¿sí?, la fuente de alimentación. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, profe. Esta fuente de alimentación fue diseñada para poder realizar las prácticas aquí en forma classroom, ¿sí?, como le llaman hoy en día este tipo de enseñanzas, donde yo tengo las bornes de salida. Tiene color rojo, que es el positivo, y el color negro, que es el negativo. Esa es una fuente de corriente directa que varía de 0 a 150 volts aproximadamente y puede alimentar una carga de 10 amperes. Esta fuente también es una fuente variable. Yo puedo ir variando la salida de magnitud eléctrica, que es la tensión, la puedo ir variando hasta un valor máximo. Lógico, esta fuente tiene su interruptor, ¿sí?, que tenemos en la parte del circuito. Tenemos esto, lo que alimenta a toda la fuente. Esta es la que alimenta a la salida de tensión de corriente directa. Lógico, también fue diseñada para, también damos clases en análisis 2, para una tensión de corriente alterna y con sus respectivas protecciones. Y en sí, esta es la fuente de alimentación de corriente directa. ¿Qué es la que lo compone? La compone un elemento variador de la tensión o dimer. Tenemos también un rectificador de tensión de corriente para convertir la corriente alterna a corriente directa. Y lógico, aquí lo que nos hace falta es el capacitor para tener la señal más pura, más real. Pero en sí, esta es la fuente de alimentación, ¿sí? Enseguida, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos también nosotros los conductores eléctricos. Tenemos cables, ¿sí?,
para poder llevar a cabo las conexiones del circuito. Tenemos la protección que ya está integrada a la fuente. Tenemos pues también nosotros las características de resistencia. Primeramente hemos ido armando diferentes acciones de circuitos para poder llegar a concretar la realidad del conocimiento. Es un módulo de resistencias que tiene valores de 6.8, de 47 ohm, de 5.6 ohm a 25 watts, y no es otra cosa más que resistencias de asbesto. ¿Sí? Aquí estas características, su final funcionamiento es hacer acción de un calor, una temperatura. Y esas son las resistencias que nosotros, parte de ellas, que vamos a utilizar. Como no teníamos carencia de equipo en el laboratorio, pues nosotros armamos esto para complementar la acción. Así como esto, pues también tenemos nosotros este tipo de resistencias. Son del punto de vista resistencias industriales, que estas se utilizan mucho en calefacción. ¿Sí? Vamos a llevar, inclusive son características reales de magnitudes que vamos a nosotros a manejar ya, no unas magnitudes desde el punto de vista de orden de miliamper. Esa característica es muy pequeña. La gran diferencia entre un ingeniero eléctrico y un ingeniero electrónico es el ingeniero electrónico trabaja con tensiones altas y corrientes muy pequeñas del orden de miliamper, menos de 1 amper. En cambio, un ingeniero electricista trabaja con tensiones bajas, medianas y altas, y tensiones pequeñas, medianas y demasiado altas. Tan solamente quiero poner un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede como carga? Nosotros aquí tenemos una lámpara incandescente, comúnmente un foco, ¿sí? Y este foco tiene una característica de potencia. Hoy en día, pues anteriormente eran focos de filamento, de tungstenio. Ahora ya son lámparas sustituidas de halógeno, que estas sustituyen una de 70 watts, sustituye una de 100 watts. Entonces son lámparas más económicas, más ahorradoras, que dan la misma característica de intensidad, pero estas lámparas, aparte de iluminar, pues también emiten cierta temperatura. Hoy en día, pues estas han sido ya cada vez más han sido sustituidas por lámparas de LED. Anteriormente, pues era la lámpara incandescente, luego las lámparas compactas, después de las lámparas compactas vienen los LED. Entonces ha habido modificaciones en las condiciones de acuerdo a las asambleas de cambios ambientales, ¿sí? De las naciones por las cuales están preocupadas con el cambio climático. ¿Ok? Entonces, pero esas son las características de carga. Nosotros tenemos otro módulo que yo les envié también, pues realmente en el cual pues vamos a ver nosotros magnitudes más elevadas y corrientes más elevadas. Por ejemplo, en una lámpara incandescente de 100 watts, o sea, ya hablo yo de la ley de watts, ya hablo de potencia, es la realidad de lo que vamos a consumir, lo que se consume en un circuito. No nomás es calcular la resistencia, la corriente, la tensión, sino llevar el parámetro del trabajo que va a desempeñar. Por ejemplo, podemos definir, ¿quién me podría definir qué es la potencia? Les pregunto, ¿quién me puede decir qué es la potencia? ¿Perdón? ¿La intensidad de trabajo? La cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Exactamente, esa es la acción, es la definición física de la acción de la potencia. Es la cantidad de trabajo en un intervalo de tiempo. ¿Qué tanto trabajo voy a hacer en un intervalo de tiempo? Cuando nosotros veamos el concepto de potencia, vamos a ejemplificar cuál es la potencia, ¿sí?, que se tiene en cualquier tipo de aparatos y la realidad de esa potencia. Pero vamos a definir en parte el fenómeno físico y el fenómeno de unidades, la acción de cada uno de los parámetros que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien, muy buena definición, y esa es la característica de potencia, la finalidad o la conclusión del por qué vamos a ver ese tipo de análisis de circuitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, continuamos. Vamos pues a hablar de los parámetros eléctricos. Ustedes pueden ver que realmente estamos ya empezando a ver lo que es la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente me interesa a mí el tiempo sobre todo.
¿sí? El tiempo en el cual estamos realizando este conocimiento. Entonces vamos a hablar de los parámetros eléctricos. Ok. Hablamos nosotros de una fuente de tensión. Esta fuente de tensión, la simbología generalizada de cualquier tipo de autor, este es el símbolo, un signo positivo y un signo negativo. Del positivo es donde van a salir la característica de electrones. Este elemento es una cajita de acumulación o concentración de electrones. En la parte interna tiene una cantidad de electrones. Ok, este elemento, ¿cómo lo puedo representar desde el punto de vista real, desde el punto de vista físico? Ok, nosotros podemos representarlo de esta manera. Esta es una batería. Lo podemos representar también de esta manera, que esta es una pila. Una batería es un conjunto de pilas, ¿sí? O lo podemos representar de esta manera, que ustedes lo van a ver en otra de las materias hermanas, que es más o menos que es un generador de corriente directa o dinamo. Esa es la simbología de este signo en un circuito eléctrico. Puede ser esto, ¿sí? Con su polaridad, ¿sí? Cuando tengamos esta acción de polaridad, quiere decir que estamos hablando de voltaje o de tensión, ¿sí? Y cuando tengamos este sentido, hablamos de corriente. Cuando tengamos un sentido de flecha, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Hablamos de esa característica de corriente. La corriente siempre va a salir de la polaridad positiva y a regresar por la polaridad negativa. Siempre está la cantidad de electrones que van a salir de este elemento, de esta fuente, van a salir, van a recorrer el circuito, van a pasar por la carga y van a regresar a donde salieron. ¿Sí? Esa cantidad de electrones, lógico, todo esto a la velocidad de la luz, que son pues 300.000 kilómetros por segundo. O sea que es una rapidez en la cual tenemos ese flujo de electrones a través de un circuito eléctrico. Por esta es la simbología. Ya que hablamos de la simbología, pues vamos a ver cómo se hace ese tipo de producción o de generación de tensión. Ustedes en química vieron reacciones químicas, ¿sí? Entonces, si yo tengo la batería o acumulador, la cual no es otra cosa que dos electrodos. Estos son llamados electrodos, que tienen una acción de óxido de plomo y de plomo, y tenemos aquí una sustancia líquida, que es conocido como el electrolito, que no es una cosa que una sustancia ácida, de ácido sulfúrico diluido. O sea, no al 100%, porque si ataca al 100%, pues la duración de las placas es muy pequeña. Entonces, al existir esta reacción química, aquí, ¿qué es lo que sucede? Esta se queda cargado positivamente y esta se cargada negativamente. Aquel elemento que queda cargado quiere decir que está aceptando electrónicos y el negativo es el que está cediendo los electrones. Por eso la tabla periódica existe en el primer grupo, que son los materiales, ¿sí? Que son los metales, ¿sí? Que puede ser la plata, el cobre, el oro, el antimonio, el bronce, el hierro, cualquiera. Pero todos esos tienen sus electrones de valencia. O sea, el electrón de valencia es el último electrón que se encuentra en la capa, que el núcleo tiene ya poca atracción hacia él y se puede separar de ese núcleo, como es el oro, la plata, el cobre. Lógico, por las características de costo, pues se utiliza más lo que es el cobre, ¿sí? Dentro de conductores eléctricos. Dentro de características de medición y de control, pues se utiliza la plata, ¿sí? El aluminio por su ligereza también se utiliza mucho en líneas de transmisión. Pero ese es el principio de funcionamiento de un acumulador que convierte una energía química
a una energía eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de estos elementos, lógico, existen elementos primarios, inciso B, elementos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que uno se pueden recargar y otros se agotan y son desechables. Por ejemplo, este acumulador lo que hay que hacer es estar concentrando, porque al tener una acción química se tiene un burbujeo, y este burbujeo es hidrógeno y oxígeno que empiezan a salir como gas, y lógico se está perdiendo H2O, que es agua, líquido. Por lo tanto, las placas se quedan sulfatadas, y esto hace que hay que cambiar las placas por otras nuevas. Y así es el principio de acumulación de una fuente de electrones, que es una fuente de alimentación, que puede ser una pila, un acumulador o una batería. ¿Sí? En sí, esta es la acción de funcionamiento de este tipo de elemento. Y estos elementos de fuente, se les va a llamar elementos activos en un circuito. ¿Por qué son activos? Porque de base a ellos son los que van a proporcionar la característica de electrones. Tienen una actividad para poder tener esa generación de electrones. ¿De acuerdo? La pila pues es lo mismo, pero esta está formada por el acumulador por varias celdas. Y una pila pues nada más es una celda positiva y una celda negativa, lógico. Hoy en día existen pilas del tipo de litio, magnesio, litio, o sea, otro tipo de combustión que tiene mayor duración, pues lógico, también el costo es más elevado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta acción, estas circunstancias que estamos teniendo nosotros, hablando ahorita de ese elemento, que son la simbología de las fuentes de alimentación. La otra acción de la fuente de alimentación, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Un generador de corriente continua, que ustedes lo van a ver en conversión de la energía. ¿Cómo funciona este elemento? Este elemento tiene aquí un electroimán que genera una fuente de campo magnético, ¿sí? Que van del polo norte al polo sur. Si nosotros colocamos aquí una espira, ¿sí? Esta espira, y la podemos girar, ¿sí? Por medio de un primotor. ¿Qué es un primotor? Puede ser una caída de agua, puede ser una fuente de vapor, puede ser un viento, etcétera, para poder tener este movimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al moverse este elemento en la parte, ¿sí? Que tenemos nosotros de recolección de esa energía, pues ponemos los carbones, y lógico, nosotros tenemos un positivo y un negativo. Y esto es por medio de la inducción electromagnética. Inducción porque aquí este elemento se le llama el inducido, y los campos se le llaman como el inductor. Como en el caso de la batería tenemos el electrolito y los electrodos. Y este es el principio de generación de esta fuente de electrones, que ustedes lo van a ver en conversión de la energía, un dinamo. ¿De acuerdo? Y tener este movimiento lógico, pues la simbología aquí nada más es esta. Es esto donde tenemos las escobillas, más menos, y la salida. Esta es la acción. Disculpen las características del pizarrón por el espacio con el cual contamos. Pero este elemento es un elemento activo que forma parte de un circuito eléctrico. Y es el elemento que va a generar los electrones. ¿Sí? Si ustedes pueden ver en un tomacorriente de su casa, ahí están los electrones, esperando que ustedes conecten un elemento para cerrar el circuito y alimentar una carga y generar una potencia. Y esa es una tensión de un voltaje. Y ahorita vamos a ver esa acción. ¿Podemos borrar? En sí, esto lo físico, lo real, lo que se tiene en la vida práctica, dentro de esa acción y simbología. Bueno, si hablamos de ese elemento activo en el circuito, ¿qué es lo que va a pasar? Este elemento activo se le conoce
a su parámetro como volts, ¿sí? O voltaje. Aquí sí ya lo puedo escribir con mayúsculas. Cuando escribo la unidad completa debe ser volt con minúscula. Y su representación es una D mayúscula. Ahí sí ya es mayúscula. Entonces, esa característica de volts, ¿sí?, va a tener una relación dentro del sistema internacional de medidas como qué acción, qué creen que ustedes sean esa fuente de electrones que vimos aquí, esta cantidad de electrones que tenemos, qué unidad van a estar interpretadas para que esos electrones puedan salir de ese elemento. Porque ya hablamos nosotros, por ejemplo, tu compañero hablaba de definir la potencia, es un trabajo en función del tiempo, y ese trabajo lo definimos nosotros como ¿qué? Como joules, en un intervalo de tiempo que son los segundos, en un sistema MKS. Por lo tanto, esta acción, esa unidad es la cantidad que nosotros vamos a aventar, o se van a aventar los electrones, ¿sí?, salir de esta fuente y recorrer un circuito. Pero ¿qué vamos a tener? Necesitamos una fuerza, y ¿qué es lo que vamos a aventar? Electrones. Entonces, es una unidad de fuerza por unidad de ¿qué? De carga. ¿Cómo la puedo definir? Unidad de fuerza por unidad de carga. Pregunto, ¿quién me puede dar la respuesta? Y son hechos físicos. Y quiero ser muy claro, nosotros en circuitos eléctricos vamos a relacionar un hecho físico por medio de un hecho matemático, una expresión matemática, una fórmula, para poder interpretar el análisis. Entonces aquí... De fuerza, ¿no, profesor? ¿Perdón? De fuerza. Fuerza. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Serían los joules Los joules. sobre la carga. ¿Sobre qué? Unidad de carga. Los electrones. ¿Qué carga tienen los electrones? Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? En sí, estos son los volts. Una unidad de fuerza por unidad de ¿qué? De carga. O sea, necesitamos aventar. ¿Qué es lo que aventamos? Electrones. ¿Cuál es la unidad de los electrones? El Coulomb. Y así definimos nosotros los volts. ¿Ok? Una unidad de fuerza por unidad de carga. Bien, buena respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido ese ejemplo de esa unidad? Mientras no exista la fuerza, no va a haber un flujo de electrones. Ahí van a estar los electrones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿Qué es lo que sucede? Si esto lo comparo con las características de una bomba, de una cisterna en su casa, ahí está la bomba, ahí está el agua. Pero no, mientras no hay un elemento que tome el agua, absorba el agua y lo suba al tinaco, pues ahí va a estar el elemento, ahí va a estar el agua, ahí va a estar el líquido. Entonces requiere una fuerza para aventar que esa cantidad de agua, en este caso no son electrones, es agua, subirla a un llenado de un tinaco. ¿Sí? Vaga la analogía de este parámetro. Espero que quede bien explicado esta función del parámetro de tensión con ese sencillo ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya tenemos esta unidad, y esta unidad, o sea, el elemento o el aparato de medición es por medio de un multímetro. En la función de volts o de voltmetro. Voltmetro. ¿Sí? Es un voltmetro de esa acción para poder cuantificar la cantidad de fuerza por unidad de carga. Y aquí nosotros tenemos un multímetro. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Este multímetro, nomás ahorita por lo pronto vamos a ver la función. Esta perilla es el selector de parámetros. Aquí nosotros podemos medir resistencia ohm, podemos medir volt, la B mayúscula, con líneas continuas y discontinuas, que es tensión de corriente directa. En la parte inferior es tensión de corriente alterna. Podemos tener amper de corriente alterna, amper de corriente directa. En este caso, únicamente vamos a, ahorita por lo pronto en este
concepto vamos a ver la unidad de volt. Por lo tanto, nosotros ponemos la perilla, ya sean 2 volt, 20 volt, 200 volt o 1000 volt. Por lo tanto, conmigo las tensiones que vamos a generar, a trabajar casi son de 40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, quizás hasta 140 volts. ¿Sí? Lo que ustedes pueden ver en el manual de prácticas, yo diseñé mis prácticas de acuerdo a las magnitudes que tenemos. En laboratorio, en el punto de vista de en la escuela, entonces se manejan tensiones de 30 volt, 20 volt de corriente directa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dan? Pues una característica de corriente muy pequeña. Entonces aquí tenemos el multímetro en la función, aquí lo encendemos o lo apagamos. Es importante que ustedes vayan haciéndose de este tipo de instrumentos, tanto ahorita para laboratorio de análisis 1, análisis 2, electrónica, conversión de la energía les va a ser de gran utilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos medir? Tensión de corriente directa lo ponemos en escala, en este caso de 200 volt. Las terminales es la terminal roja que viene siendo volt on, que es la positiva, y el común que es el negro. Por lo tanto, aquí tenemos las dos terminales para poder medir esa característica de tensión. Y este es el voltmetro. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos un ejemplo de esta acción, de esta medición. Ahora, este instrumento se dice que para poderse conectar, se va a conectar en paralelo. En paralelo. Hay que tenerlo bien presente. ¿Sí? Las características en paralelo. Después veremos por qué se conecta en paralelo. Por las características internas de este aparato. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos por acá, a ver si lo alcanzan a ver. La camarita no me va a ayudar muchísimo, pero sí. Alcanzan a ver la fuente de alimentación, la que vimos ahorita. Esta es la fuente de alimentación. Vamos a quitar esto de aquí. Tengo aquí la fuente de alimentación. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Pregunto. Si pudiera bajar un poquito más la cámara. Ok, vamos a bajar a enfocarla un poquito más. Ahí sí lo alcanzan a ver. ¿Está bien? ¿Ahí está bien? Sí, mire. Entonces aquí tenemos la fuente de alimentación. A este elemento se le llama variac o variador o dimer, ¿sí? a esta perilla. Yo la bajo en el extremo contrario a las manecillas del reloj para poder iniciar el voltaje de 0 a valor máximo de la fuente. Tenemos el instrumento de medición en la escala de 200 volts, ¿sí? ¿Entendido? Y tenemos, este es un multímetro digital, porque tenemos una acción en base a sistemas numéricos, que más maneja 0 y 1 para poder tener las cantidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el momento que nosotros conectemos? Lo conectamos en paralelo. Hagan de cuenta el positivo en esta parte y el negativo que está en esta parte. ¿Estamos entendidos? Energizamos la fuente de alimentación. Ahí le tenemos energizada. Energizo el interruptor. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezo a variar la característica de tensión. ¿Y qué sucede? ¿Habrá características de tensión? ¿Sí o no? Porque estaba apagado el interruptor de la fuente. Ya tenemos aquí una tensión. ¿Sí lo pueden observar? Sí, profe. Yo lo empiezo a variar, empiezo a aumentar el variac. Y la tensión, ¿quién me puede decir qué voltaje va midiendo? 61, 60. Lo sigo aumentando, ¿sí? Sigo aumentando y ahí tenemos ya la tensión, la magnitud, la fuerza por unidad de carga. Pero ahorita no está realizando un trabajo, lo único que estamos es haciendo una medición. Cómo se conecta el instrumento para medir el parámetro de tensión. Muchos le llaman voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿Qué voltaje máximo tuvimos de la fuente? 149. 149 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí nos da la característica nominal es de 150 volts de corriente directa. Entonces fácilmente podemos alimentar lámparas incandescentes que trabajan a 120 volts, tanto de alterna como directa. Es un elemento resistivo. ¿Estamos de acuerdo? Y así es como se conecta el instrumento de medición en base a la fuente de alimentación, el elemento activo que me va a dar que ese flujo de electrones, esa fuerza de electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Lo podemos
Bueno, y ese es el laboratorio que nosotros vamos a llevar aquí, en esta implementación de laboratorio virtual o experimental o portátil. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas hasta ahorita? No. ¿No? Bueno, todo bien. Eso es lo que me interesa, que se vaya explicando. Y cualquier duda, muchachos, con confianza, no se queden con ellas. Aquí estamos para poder aprender cada vez más. Estamos en este mundo y cada vez más estamos con el hecho de aprender. Es la finalidad del existir. Ahora, si está bien englobada la cámara. ¿Sí? Bueno, entonces ya obtuvimos el elemento de tensión en un circuito que es la fuente de alimentación. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros tenemos el circuito, el elemento de abrir y cerrar el circuito? Lo cerramos el circuito, lógico, la protección, el elemento de control, y aquí ponemos una carga. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos la cantidad de electrones. En el momento que cerramos este elemento de abrir y cerrar el circuito, aquí va a circular un flujo de electrones. Ya van a salir de electrones positivos, van a recorrer por medio de los conductores la carga, que en este caso es una lámpara incandescente para poder ejemplificar la acción de la corriente. Y este flujo de corriente I, ¿sí?, que es el flujo es un flujo de electrones que van a salir del polo del positivo hacia el negativo. Entonces salen de la fuente, del positivo de la fuente, y van a recorrer a través de los conductores, de los elementos de maniobra, del fusible y el control y automación y la carga para llegar a la terminal negativa. Entonces, el flujo de electrones se le va a llamar como una corriente eléctrica. Y denotada con la letra I. Y esa corriente eléctrica, ¿cómo la vamos a definir? Es una cantidad de electrones, ¿sí?, que van de este punto a este punto. Se van a tardar un X tiempo de recorrer del positivo al negativo de la fuente. Y es un flujo de electrones, ¿sí? Y esos electrones, ¿qué unidad de carga tienen? Coulomb, ¿cuánto sería negativo per Coulomb sobre segundo? Ok, exactamente, la cantidad de Coulomb que pasan a través de un segundo. Y estos son, la corriente son los amperes, con letra minúscula. ¿Perdón? ¿La bajamos? Sí, un poco. Bueno, ahí. Tú dices. Gracias. ¿Ahí está? Sí. ¿Sí? Ok. Y esta es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Cantidad de electrones que van a salir de este punto a este punto, pero siempre y cuando el circuito esté cerrado. Si el circuito está abierto, no habrá corriente. Algunas veces cerramos el interruptor y por aquí, por esta parte, no sé, o por esta falta de contacto aquí, no detecta, cuando hay corriente, no enciende la lámpara. En el momento que exista un flujo de electrones a través del circuito, esta lámpara deberá de encender. La característica de esta lámpara tiene una potencia quizá de 100 watts, una potencia de 75 watts, una potencia de 60 watts, una potencia de 40 watts, una potencia de 20 watts, y así tenemos una variación de potencias. Pero estas potencias, estas lámparas desde el punto de vista doméstico, trabajan a un voltaje de 120 volts. ¿Sí? Tenemos todos los elementos eléctricos, todos los elementos electrónicos deben tener dos parámetros. Una lámpara incandescente en la parte de la periferia, ¿sí?, debe tener la potencia, que son 100 watts, y la tensión 125 o 120 volts. Alguna otra leyenda que tiene son, por ejemplo, una lámpara de 100 watts, son 1080 lúmenes, es el flujo luminoso que tenemos. Pero siempre debe haber el parámetro, ya sea tensión, ya sea corriente, ya sea potencia, ya sea corriente, ya sea resistencia, ya sea corriente. Porque ya aplicando la ley de Ohm podemos conocer los otros parámetros a los cuales trabaja este elemento. Si a este elemento yo le alimento una tensión de 60 volts,
¿cuál será la potencia que me va a estar emitiendo? Si es de 100 watts y trabaja a 120 volts, le estoy alimentando al 50%. ¿Cuál será la intensidad luminosa de esta lámpara? ¿Será el 100% o será el 50%? ¿Sí? 50. El 50% será 60 volts lo que le alimento, entonces la potencia va a ser de 50 watts y su intensidad luminosa va a ser muy, muy limitada. Y ahorita lo vamos a observar, ¿ok? Entonces, esta es la característica de definición de corriente, que es la unidad de carga por unidad de tiempo, son los coulombs sobre segundo y se denota con la letra ampere, y si lo quiero escribir con la letra A, ¿sí? Esa es la unidad de flujo de corriente que tendremos en un circuito. Y esta corriente sí hay que tenerle mucho cuidado. Porque yo, inclusive yo en el laboratorio con los chamacos, los alumnos, pues les comento que sí deben de agarrar los cables, el negativo y el positivo, y yo voy variando, sí, no para hacer daño ni perjudicar, nunca lo haría, para que vayan sintiendo que es un toque de eléctrico, ¿sí? Porque hay otro tipo de toques que ahí sí yo no me meto, ¿no? Entonces, esa situación ya empiezas a sentir que es el toque, ¿sí? Muchas veces en la cantina, en los bares, andan los señores con sus aparatitos y dando toques, y bueno, pues es jugarreras, ¿no? Pero aquí no, aquí sí hay que, en el hecho eléctrico hay que tener mucho cuidado, porque una corriente muy elevada, pues provoca quemazón en el cuerpo humano. Una tensión muy elevada provoca un impulso, avienta a la persona, ¿sí? Hay momentos que cuando ya la tensión es más elevada, pues se tuertan los electrodos y lo siente uno todavía en el cuerpo, ¿sí? E inclusive hay la energía almacenada, que es la electrostática, ¿sí? Con algunas se rozan las fibras de la tela, pues tenemos una acumulación de electrones y nos provoca una descarga eléctrica. Pero esa es la cuestión de la corriente. Una corriente muy pequeña, pues puede ser hasta la muerte si pasa por el lado del corazón. Pero esa es la acción de la corriente eléctrica. Hay que tenerle mucho cuidado. Por eso muchas veces se les procura que pues se desenergicen los equipos para poder hacer mediciones o hacer alguna corrección, alguna reparación. Pero esa es la acción de la corriente en un circuito eléctrico. Flujo de carga, unidad de tiempo. Entonces ya llevamos dos parámetros, ¿sí? Y este elemento se va a medir, o el parámetro, también con el multímetro, el mismo aparato que vimos, pero en la función de corriente, de amperes. ¿Cómo lo vamos a conectar? Este se conecta en serie. Y en serio, en serie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para intercalar este aparato? Ok, nosotros deberemos abrir el circuito. Aquí lo abrimos. Si está cerrado el circuito, ¿qué es lo que va a pasar? No hay circulación de corriente, por lo tanto no hay medición. Entonces, por lo tanto, para hacer esa medición se desconecta, se abre el circuito y entre esta parte aquí se conecta el ampérmetro. En serio, o sea, se abre el circuito, ya sea en este punto, ya sea si ustedes quieren en este punto, ya sea si ustedes quieren en este punto. ¿Puedes subir un poco la cámara? Sí. No hay problema, sí, el chiste es que ustedes, esto es para ustedes, ¿sí? ¿Sí lo alcanzas a ver? ¿Ya quedó ahí bien ahí? Sí, profe, gracias. No, pues no agradezcas nada, aquí estamos. Lo mejor es que ustedes puedan asimilar y tener todo a simple vista, ¿ok? Entonces aquí yo platicaba que lo podemos quitar de aquí, lo podemos conectar aquí, lo puedo conectar aquí, o sea, abrir el circuito. Ya que abrimos el circuito, lógico, ahora sí, lo podemos cerrar y podemos variar la característica de tensión. Lógico, aquí hablamos de un laboratorio pedagógico, donde estamos variando, podemos variar la tensión de 0 a 120, 150, como ya lo hicimos con la fuente. Pero si ustedes lo quieren hacer en su casa, en un tomacorriente, pues ahí no pueden variar la tensión, ya tienen 125, 127 o 130 volts, no lo pueden variar, ¿sí? Aquí pues sí lo podemos hacer nosotros, desde este punto de vista, para poder hacer pedagógicamente cómo se hace esta acción, lógico. Ustedes allá en la industria, pues no va a haber la manera de que a veces trabajar con carga, lógico, usar los guantes, usar
los elementos de seguridad para llevar a cabo, porque algunas veces pues está la producción, está el conductor al rojo vivo, y usted lo que tiene que hacer es trabajar y poner un puente para no que no se pare la producción. Se para la producción, pues ya echaron a perder ahí en línea cierto producto y lo van a parar y lo van a detener, y el industrial, el patrón se va a molestar porque lo que quiere es pues producción, ¿sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Aquí tenemos este elemento y lo conectamos en serie, y eso se le conoce como un ampérmetro. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos igualmente el mismo aparato, el multímetro, ¿sí? Este multímetro, como ya vimos, yo debo conectar aquí, tengo las bornes de conexión. Nosotros casi por lo general, yo manejo las características de corriente. En este caso tengo corriente directa desde el orden de 2 mili, 20 mili, 200 mili y 20 amperes. ¿Sí? Si este instrumento usted lo conecta en el escala de mili, en el común y miliamper, pueden medir una magnitud máxima de 250 miliamper, no más. Si su estructura de medición es mayor y la conectan entre este punto, van a fastidiar ya sea la magnitud, pero este tiene una protección que es un fusible cuando es una corriente muy pequeña. Entonces, en el caso muy personal, vamos a manejar corrientes arriba de 250 miliamper, por lo tanto hay que ponerlo en la escala de 20 amper, y las terminales es el común y el amarillo, que dice aquí 20 amper, para poder medir una magnitud de 0 a 20 amper, ¿de acuerdo? Y esa sería la posición del selector de parámetro, y las terminales sería el común con el amarillo, para poder medir la característica o magnitud de corriente. ¿Ok? Lo vamos a llevar a cabo en el punto de vista experimental. Vamos a enfocar otra vez la camarita. ¿Alguna duda, algún comentario mientras yo hago esta maniobra? ¿No? Bajamos la camarita, ok. Si alcanzan a ver la fuente, aquí tengo la carga, ¿sí? Aquí tengo voy a ejemplificar con estas lámparas incandescentes. ¿Qué es lo que va a suceder? La estoy conectando, una conexión que nosotros le vamos a llamar, es una conexión paralelo, ¿sí? Y luego vemos ese tipo de acción, ¿no? Yo lo hago de esta manera para obtener más características de corriente. Entonces aquí tengo la lámpara, tengo las terminales, los conductores o los cables que los voy a conectar, y tengo aquí las características. Voy a dejar al mismo tiempo el voltmetro. Entonces el voltmetro ya está conectado entre las terminales de salida de la fuente, y tengo aquí la lámpara. Las lámparas las voy a conectar, ¿sí?, al positivo y al negativo. Yo ahorita no voy a conectar el instrumento de medición de corriente. Lo que quiero es primeramente ver si tengo características de funcionamiento de la lámpara, porque algunas veces conecto el voltmetro, conecto la lámpara y hay un falso contacto, conecto el instrumento y pues ya empezamos a dudar de la acción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a empezar a variar la característica de tensión. Aquí ya tengo, no sé si lo alcancen a ver, una tensión de 13.2 volts. Vean la característica, esta lámpara apenas empieza a encender. Si lo ven, lo voy a disminuir. Si ven, la tensión baja a 0, la lámpara está apagada. La lámpara empieza a encender, esta lámpara de halógeno empieza a ascender a una tensión de 10, 11 o 12 volts. Empieza a ascender esta lámpara de halógeno, mientras la de incandescente no enciende todavía. Entonces vamos a seguir aumentando y vean qué es lo que sucede. La intensidad luminosa de la lámpara se empieza a aumentar. Tengo 40, 50. Sí, yo lo que decía anteriormente, tengo 60 volts, las lámparas trabajan al 50%. Voy a seguir aumentando y observemos ya, tenemos ya las características de un voltaje de 115, 113 volts. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí. Bueno, y ahí tengo ya la conexión del instrumento y las lámparas funcionando. ¿Alguna duda? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la característica de la tensión y ahora vamos a medir el instrumento de medición
de corriente. ¿Qué es lo que sucede? Ponemos en la perilla de 20 amperes el conductor en el común, ¿sí? Y el otro conductor también sería en la amarilla de 20 amperes, para medir de 0 a 20 amperes, y el rango en la de 20. Si yo hago esta conexión, no me va a medir absolutamente nada el instrumento. Ahora, ¿qué es lo que deberemos hacer? Aquí alcanzan a verlo aquí. Bueno, ahorita lo acerco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo los elementos, tengo los dos cables. ¿Qué es lo que hay que hacer para medir esa corriente? Hay que abrir el circuito, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo abro el circuito. Aquí estamos abriendo el circuito. Y en ese punto yo conecto una terminal del ampérmetro. Y donde quité la otra terminal, voy a conectar la otra terminal del ampérmetro. ¿Sí? Y ahí ya lo tengo conectado. Lo desconecté y conecté en esa interrupción el ampérmetro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a variar la tensión de esta fuente. La empiezo a variar. Observen, ya empieza a haber una corriente de punto 23 y una tensión de 5.8. Ustedes pueden ver que aquí tengo un signo negativo. ¿Sí? No puede haber corrientes negativas. Por lo tanto, lo único que debo hacer es intercalar o cambiar los cables de conexión y ya le quité el signo negativo. Cuando nosotros armemos un circuito desde el punto de vista teórico, nos puede salir un signo negativo. Lo que hay que hacer nada más es cambiar el sentido de la flecha de corriente. ¿Sí? Y aquí ya empiezo a variar. Ya tengo una corriente de 0.23 amperes. La lámpara no enciende y tengo una tensión de 5.8. Empiezo a variar. Ya las lámparas se empiezan a encender y la corriente, si alcanzan a ver la corriente, ¿sí? Lo empiezo a variar. Yo tengo una corriente de 0.45. O sea, si yo lo hubiera puesto en la escala de 250 miliamperes, hubiera fastidiado el interruptor. Pero bueno, aquí lo estoy variando. Si yo hubiera tenido un corto, una falla, pues realmente hubiera fastidiado el equipo. Entonces podemos seguir variando. Ya tengo una corriente de 0.69, que son las magnitudes de corriente que yo manejo. Yo no manejo corrientes del orden de miliamperes, ¿sí? De 250.004 amperes. No. Yo manejo corrientes ya más elevadas. Y aquí lo pueden ver ustedes. Yo tengo una corriente de 0.90. Yo ya tengo una corriente voy a poner una corriente de 1 ampere. ¿Están de acuerdo que ahí tengo allá el 1 ampere? ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí. Ok. Y tengo una tensión de 124 volts. Entonces ya tengo el voltmetro, tengo el ampérmetro conectado, los dos parámetros para poder cuantificar la magnitud de demanda de corriente y a qué tensión le estoy aplicando al circuito. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos parámetros, tensión y corriente. Cómo se mide, ¿sí? Y cómo se interconecta en el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Empiezo a variar. Observen, aquí tenemos una fuente variable, ¿sí? Aquí yo puedo determinar diferentes tipos de valores de acuerdo a las características de la carga. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Lógico, aquí lo estamos visualizando, real, es la realidad, lo que ustedes estarían realizando allá en el laboratorio. Y en el laboratorio casi por lo general yo manejo equipos de 2 personas, no de 4, de 5, de 6, de 2 personas para poder ver y armar el circuito, no que uno es el que arma, el otro está trabajando, está distraído. No, aquí hay que concretarse a la realidad del experimento. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy hablando nada más de los parámetros eléctricos, con qué los mido, cómo los mido y por qué los mido. Ustedes vamos a diseñar teóricamente, ya mañana la clase teórica, vamos a ir armando circuitos para poder calcular la tensión, la corriente, de acuerdo a los elementos que tengamos en el circuito. Y ese cálculo que nosotros vamos a hacer teórico, lo vamos a venir y lo vamos a comprobar aquí en laboratorio. ¿Sí? Lógico, esta maqueta que estoy iluminando aquí,
pues realmente las características ahorita del otro parámetro que es resistencia, aquí tengo un módulo de resistencia, tengo también estas lámparas incandescentes que también son carga o también tienen una resistencia. Y ahorita vamos a definir el hecho para el parámetro eléctrico que es la resistencia eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendidos hasta ahorita? Estamos ya haciendo la ejemplificación de un circuito experimental con sus instrumentos de medición. Importante es, como les digo, que ustedes vayan adquiriendo un multímetro. Este multímetro no tiene un valor, es un tipo Steren, no perdonen la marca, ¿no? Pero no cuesta arriba de 500, 600 pesos, ok, pero ahorita las circunstancias pues sí son algo raquíticas, ¿no? Pero pues bueno, hay que hacer un esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No hay dudas. Continuamos, porque sí, no me quisiera alargar mucho. En el momento que ustedes me digan, oye maestro, ya me aburrí, ya me cansé, porque yo sí quiero ser claro. Cuando yo estoy en el laboratorio, lógico, por la cantidad de alumnos que yo tenía casi por general, cuando máximo 12 alumnos, pues entrábamos todos al laboratorio y nos echábamos casi las 3 horas. Y ni se hacía pesado. Pero bueno, aquí esperemos que estas clases se hacen pesadas porque pues están uno nomás sentado ahí. Pero bueno, pues, la comodidad de su casa pues está bien. Ahorita te levantan, caminan, se toman su cafecito y pues qué bueno, ¿no? Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Sí, profe. A ver, ¿cuál es la duda? No. ¿Nada? Bueno, ¿a poco no hay ninguna duda? Estoy bien, buen maestro. No me hagan sentirme excelente, pero bueno. Ok, entonces, el otro parámetro primordial que vamos a ver ahora, dentro de que es parte del circuito, que ya ese elemento se le conoce un elemento pasivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos el circuito, como lo hemos visto, ¿sí? Tenemos la protección, tenemos el elemento de control o automatización, tenemos la carga y cerramos aquí el circuito con la fuente de alimentación. Aquí tenemos la fuente de tensión, ¿sí? Aquí tenemos el flujo de corriente cuando cerremos este interruptor y aquí tenemos la carga, conocida también como una resistencia. ¿Sí? Entonces la resistencia eléctrica es el elemento conocido también como un elemento pasivo. La fuente es elemento activo y la carga o resistencia es un elemento pasivo. ¿Por qué es elemento pasivo? Porque la resistencia está sujeta a que se cierre este circuito para que esta lámpara encienda. Esta va a depender de la característica de voltaje, de la magnitud de voltaje. Entonces tiene una dependencia. Por eso se le llama un elemento pasivo. Es estático. No funciona hasta que no tiene una circulación de corriente. Pero para que exista esa circulación de corriente, pues lógico, el circuito debe estar cerrado. Entonces yo tengo una resistencia eléctrica y su símbolo es el ohms, la omega, ¿sí? Lógico, tenemos todos los que no nomás existe la resistencia en la carga, también tenemos la resistencia y su símbolo, o sea, y su representación es la siguiente. Esta, o puede ser esta. Esta es su representación de la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sus símbolos son los ohms y su representación es esta acción. Y este elemento, nosotros sabemos que también los conductores tienen una resistencia. Y esta resistencia, lógico, al pasar la corriente va a suceder algo en ese elemento y va a suceder algo en este otro elemento. ¿Sí? Pero la corriente que va a circular de este punto a este otro punto va a ser la misma. La corriente que medimos ahorita nosotros van a salir aquí una cantidad de carga de electrones de 1 ampere representada en corriente y va a regresar aquí también 1 ampere. Si yo pongo aquí la corriente en los instrumentos me va a dar esa misma magnitud y su representación es la siguiente. Lógico, estoy hablando la acción de un conductor. En un conductor, en un alambre,
porque estos son los conductores eléctricos. Un alambre es el que tiene nada más un hilo y un cable es el que tiene varios hilos, ¿sí? Ya esto casi por lo general, hoy en día otra vez ya se empieza a fabricar, pero antes era el alambre el más común en cualquier instalación eléctrica. Y ahora pues ya es el cable y ahora ya hay de los dos, ¿no? La cuestión es el costo. Inclusive había alambres de aluminio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes, para medir la resistencia de un alambre y de un cable, ustedes definieron las características físicas del cable, que era para la resistencia, era igual a la resistividad, la longitud del conductor y la sección transversal. Entre mayor sea la longitud, mayor va a ser la resistencia A y la resistencia B. Por lo tanto, el resistor de la resistencia A va a ser mayor que la resistencia del conductor por la longitud. ¿Y qué es lo que va a suceder con un conductor de una sección transversal de este tipo, con un conductor aquí de la resistencia A con la resistencia B? Por lo tanto, el conductor A va a tener una menor resistencia al conductor B. Entre mayor sea la sección transversal, la resistencia va a ser menor. ¿Por qué? Porque pues tenemos más libertad de que circulen los electrones. En otro lado va a estar ahorcado. Y esta es la resistencia en función a las características físicas de un conductor. Lógico, también existe la característica de la resistencia en función a la temperatura. ¿Sí? ¿Escuché por ahí algo? ¿Me lo puede repetir? ¿La resistencia es igual a qué? La resistencia es igual a la resistividad, ¿sí? Que multiplica a la longitud y la sección transversal, o A, ¿sí? Cualquier sea el caso, ¿sí? Entre mayor sea la longitud, o sea, la longitud es directamente proporcional a la resistencia. Entre mayor sea la longitud, la resistencia va a aumentar. Entre menor sea la sección transversal, ¿qué es lo que va a pasar? La resistencia va a aumentar, ¿sí? Y por eso ustedes van a ver que los cables tienen un calibre, los cables tienen un calibre que puede ser el 16, el 10, me voy para de arriba hacia abajo, el 18, el 16, el 14, el 12, el 10. Ya si hablamos del 8, del 6, del 4, del 2, observemos, entre mayor sea el número, la sección transversal es más pequeña. Si yo comparo un conductor del 18 con un del conductor del 2, pues este va a ser hablando en dimensiones, quizá exagere, pero hemos tratado de hacerlo la identidad de tamaños. Entonces, entre mayor sea el número, y esos son A, calibre AWG, es una norma de American Wire Gauge, calibre de conductores americano, ¿sí? Y ese es donde se mide, o también se puede medir en mil, circular en mil, ¿sí? Pero bueno, y esta es la resistividad. ¿Quién me puede decir qué es la resistividad? Ya hablamos de longitud de hechos físicos, sección transversal, hechos físicos del gruesor del conductor. Pero ¿qué es la resistividad? Yo hablé hace rato de una tabla periódica. Hablé del cobre, del aluminio, la plata, el bronce, el hierro, ¿sí? Eso, ¿cómo relaciono yo esa resistividad por medio de la tabla periódica? Ustedes van a ver que los materiales eléctricos... Sí. ¿Sí escuchó? Sí. ¿Y cómo lo cuantificas? ¿O cómo se cuantifica? ¿O con qué se cuantifica? Del material, o sea, yo hablé hace rato del átomo y los electrones de valencia. Entonces, dentro de los materiales, tienen ustedes que se clasifican, lo van a ver ustedes en la materia hermana también, que es tecnología o tratado de los materiales, van a ver que esa resistividad puede ser una relación de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 2, o de 10 a la menos 2 a 10 quizá a la 8, y de 10 a la 8 a 10 a la 20 o 30, que van a clasificar estos materiales como que en este caso son que
materiales conductores. En esta escala van a tener materiales semiconductores, que son desde el punto de vista electrónico. Y los aislantes o dieléctricos, que es el vidrio, la madera, la porcelana, ¿sí? Y es la clasificación de los materiales. Estos tienen la facilidad de tener electrones, o que por ellos pasen esos electrones como el oro, la plata, el cadmio, etc. Y acá tenemos los semiconductores. Dentro de la tabla periódica son los que se encuentran en la parte intermedia, que son ¿quiénes? El silicio, germanio, el argón, son ese material de tipo semiconductores, que de ahí se hacen los rectificadores, o los diodos, o los siristores, o los transistores, ya, esos son elementos electrónicos. Y los aislantes, que nosotros también los manejamos mucho en líneas de transmisión, y inclusive el conductor debe tener un forro, un plástico, un PVC, ¿sí? Un hule. Y esas son las características de la clasificación de acuerdo al hecho físico del material, ¿ok? Pero también la resistencia se ve influida, vamos de este lado, también la resistencia se ve influida por la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, mayor va a ser la resistencia. O sea, también en física decían que la resistencia final es igual a una resistencia inicial que multiplica a 1 menos alfa, que multiplica la temperatura final menos la temperatura inicial, y esta es esta expresión. O sea, que el conductor eléctrico va a aumentar, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de este elemento, que es un coeficiente de temperatura, que es 1, clasifica 1 sobre grados centígrados. En el caso del cobre nos va a dar un valor de 0.0391 sobre grados centígrados. O sea que por cada grado que se aumente la temperatura, la resistencia se va a estar aumentando en esta magnitud, al estar aumentando la acción de la temperatura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la resistencia de un conductor físico. Lógico, también vamos a tener nosotros la resistencia de cómo carga. Esta lámpara, al momento que va a estar trabajando, su parte interna tiene un filamento. Y ese filamento va a variar la característica de este coeficiente térmico en condición al cobre. Porque, ¿qué es lo que pasa en una lámpara? Yo ahorita enciendo la lámpara, 1, 2, 3, 4, quiero tocar la lámpara y está caliente. Entonces ya aumentó la temperatura, ¿sí o no? Y si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, ¿sí? Y si aumenta la resistencia, vamos a ver nosotros que va a disminuir, ¿qué? La corriente. La resistencia es la oposición que presentan los conductores o los materiales al paso de la corriente eléctrica. A eso se le conoce la resistencia, es la oposición, ¿sí? Entonces, lógico, estos electrones para pasar de este punto a este punto van a tener una resistencia, llámese del conductor o llámese de la propia carga, para pasar de este punto positivo al punto negativo. Y ese elemento que se va a poner se le conoce como una resistencia eléctrica. Los conductores ofrecen resistencia, la carga ofrece resistencia. Entonces eso nos va a generar ciertas condiciones con los otros parámetros, tensión y corriente. Y ahorita lo vamos a representar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y gráficamente, en base a esta función, ¿qué es lo que va a pasar? Lógico, yo acabo de decir que la electricidad o el análisis es un hecho físico representado con un modelo matemático. ¿Sí? Ya vimos el hecho físico, ya vimos el hecho matemático. Entonces, toda expresión matemática también tiene una representación gráfica. ¿Qué es lo que va a pasar? Observen, estoy hablando de este conocimiento que es importante que ustedes lo conozcan, porque por lógico van ustedes a observar que ciertos parámetros se van a ver afectados por la resistencia. Entonces, nos interesa también a nosotros como análisis de circuitos, qué es lo que está pasando en el circuito para poder interpretar la razón de la acción.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Al tener esta característica de resistencia en base a la temperatura, y hablo de temperatura porque el elemento que nos va a dar un incremento en la temperatura va a ser la corriente. Al aumentar la corriente, la temperatura se va a aumentar. Yo hablé de un calibre de conductor. Ese calibre de conductor tiene una capacidad de conducción de corriente, ¿sí?, muy diferente a los de otras medidas. Si yo veo un conductor del número 16 con respecto a un número 8, el del número 8 soporta una mayor corriente. Si yo al conductor del número pequeño, del 16, le aplico la corriente que soporta uno del calibre 6, pues se va a sobrecalentar, se va hasta quemar. Y es lo que sucede con la acción de un cortocircuito. En el cortocircuito la temperatura se eleva e inclusive llega al momento que el cobre se funde. Y cuando se funde el cobre, salen virutas disparadas que pueden perjudicar al operario. Por eso muchas veces se dice cualquier incendio que existe es motivado por un cortocircuito. Pero pues a mí se me hace raro esa acción, porque los cortocircuitos, pues tú tienes una protección, pero bueno, siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿sí? Pero bueno, entonces, aquí las características de resistencia, yo tengo esta gráfica y tengo esta gráfica. Y tengo la acción de resistencia y tengo la función de temperatura. Yo tengo el conductor A, el conductor B y el conductor C. ¿Cuál de esos tres tiene mayor resistencia? De acuerdo a esta expresión y de acuerdo a este gráfico. La resistencia A con respecto a ¿cuál? Con respecto a B y C. O sea, esa va a ser una mayor resistencia que respecto a B y con respecto al C. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Sí. ¿Me pueden decir la razón gráfica? Miguel López, ¿por ahí estás? No, ¿verdad? Bueno. Entonces, a ver, Jessica Reyes, ¿entendiste la respuesta de tu compañero? ¿Tampoco está? No, sí, puede ser porque está, no sé, es la que está más alta. ¿Más alta? Es la que está más alejada a la tensión. Es más alejada. ¿Dónde está la tensión? Aquí está la gráfica. No alcanza a ver bien la gráfica. A ver, le enfoco la camarita, ¿ahí así? Ahí está. Le acercamos más. No, pues es que cualquier cosa que no se vea, hágamelo llegar, sí, por favor, porque yo estoy con la idea de que estamos, todo está dentro de lo normal, ¿sí? Entonces, Sí. mira. Esta pregunta es la temperatura, ¿verdad? Sí, esta es temperatura y esta resistencia. Bueno, su lógica, por eso está alejada más de la temperatura, entonces tiene mayor resistencia. O sea, tú puedes observar, ¿qué es lo que sucede si yo tengo aquí este elemento y esta situación aquí, y esta situación aquí, y esta situación aquí? ¿Sí? Si yo lo represento en esta parte, yo sigo variando. Ahora, ¿qué sucede en este punto y qué sucede en este punto? A esta condición yo tengo esta acción, ¿sí? Entonces aquí yo puedo representarlo aquí de este punto, o sea, puedo representar cada una de las gráficas esta situación, ¿sí? Y lógico, esta es la función de resistencia en función a la temperatura. ¿Qué es lo que sucede si yo varío aquí esto? Pongo la corriente en función a la tensión. Es representativo y es analógico. ¿Qué es lo que sucede? A esta tensión yo tengo esta corriente muy pequeña, ¿sí o no? A esa misma tensión yo tengo esta corriente mayor. A esa misma tensión yo tengo esta corriente mayor. Entonces la corriente está aquí es mayor, por tanto la resistencia con respecto a estos es menor. ¿Qué sucede en este punto? A esta tensión, ¿sí?, yo tengo esta corriente. A esta tensión yo tengo esta. La corriente está aumentando. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la característica de resistencia de un conductor o la carga. ¿Ok? Bueno. Entendido este hecho matemático y físico, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, tenemos en un circuito esa resistencia eléctrica.
Y esa resistencia eléctrica está dada en ohms. Su unidad son los ohms. Y su símbolo es la omega. Entonces, esta característica se mide también con el medición. ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la cuantificamos? Sí, es con el multímetro también. Por eso le llama multímetro, porque podemos hacer diferentes mediciones en él, en su función de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo aquí una resistencia en un circuito y yo quiero medir su valor de resistencia, yo debo desconectar la fuente. No debe haber energía en la resistencia. Y por lo tanto, ahora sí, yo puedo conectar el ómetro en este punto, y viene este aquí, y viene este aquí. Yo ya puedo medir la resistencia. Que quede muy claro, tengo que desconectar. No debe haber energía en el circuito. Porque si esto está energizado, voy a fastidiar el ómetro. ¿Sí? Este ómetro en su parte interna tiene una pequeña batería que va a relacionar la característica de corriente con la característica de voltaje, el voltaje de la fuente, y por aquí va a circular una corriente y va a hacer una medición. Y este instrumento, va a relacionar internamente una fuerza de tensión y una medición de flujo de electrones a través de este elemento para cuantificar la magnitud, ¿sí? Y ahí es donde vamos nosotros a empezar a aplicar una ley, que es la ley de Ohm, ¿ok? Y ahorita la vamos a transcribir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para medir la resistencia? Vamos a quitar un instrumento de medición. Ahora quitamos aquí y tenemos este instrumento de medición, el multímetro, el mismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo quiero medir corriente en la parte superior, ¿sí?, de la escala del selector. La variamos nosotros y hay resistencias desde valores muy elevados hasta valores muy pequeños. Yo le pongo el selector en la posición de diodo, o un pequeño zumbido. Ahí vamos a observar que nosotros podemos ver si la pila del instrumento está en buen estado. Si yo lo pongo en ese punto, yo intercalo estas dos puntas y observen, se va a escuchar un ruido. Lo voy a volver a quitar, lo voy a volver a conectar. Y se va a oír un ruido que hiciste continuidad, quiere decir que entre estos conductores no están abiertos. Por lo tanto, yo puedo medir la resistencia de cualquier elemento, ¿sí? Ahora, aquí nosotros tenemos, pues vamos a medir la resistencia en este elemento. A ver, aquí lo vamos a poner. Tiramos este aquí. Yo tengo este elemento, está aquí. ¿Qué es lo que sucede? Interconecto las terminales, la posición en resistencia, ¿sí? Y tenemos los bornes, el común o ohms y la característica negra que es el común, y el rojo que es ohms. Por lo tanto, lo conecto entre las terminales de la resistencia que se quiere medir y tenemos aquí un valor X. Yo puedo tener un valor muy elevado y tengo este valor, una cuantificación pues no correcta. Entonces yo tengo que buscar el valor de la resistencia probable que estamos midiendo, y aquí yo tengo una resistencia aproximadamente de 2 ohms a 25 watts. Claro está decir el por qué. Debe tener resistencia y potencia, o resistencia y tensión, o potencia y corriente. Debe tener cualquiera, pero dos parámetros eléctricos. Entonces aquí yo tengo la resistencia de 22.9. Quizás no tengo el valor exacto por la tolerancia que le da el fabricante a la resistencia. Yo tengo aquí otra resistencia en la parte inferior. Yo tengo una resistencia, observemos aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué valor de resistencia estoy midiendo? Entre ese punto y ese punto. O sea, lo muevo. ¿Qué valor de resistencia tenemos? Me voy al otro elemento, al de abajo.
qué resistencia tenemos. ¿Sí nos dio resistencia ahí? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Qué valor de resistencia tengo? Medida. Perdón, 48.3. Y aquí la nominal es 47 ohms a 25 watts. ¿Qué es lo que sucedió en la resistencia anterior? El rango es menor del multímetro. El rango ahí no me da resistencia, quiere decir que el circuito está abierto. Entonces yo bajo el rango. ¿Qué es lo que sucede? Sigue estando ¿qué? Abierto. Yo lo bajo a la perilla de zumbido y no se oye el zumbido. Quiere decir que esta resistencia está ¿qué? Fastidiada, está abierta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, hay que sustituirla por una resistencia medible. Yo puedo obtener cualquier tipo de mediciones aquí en este circuito. Tengo esta resistencia y tengo este elemento y tengo qué valor de resistencia estoy midiendo entre esos dos elementos. También sucede, hice este aparato para medir resistencias reales y resistencias que estén abiertas. Por eso es importante cuando ustedes armen un circuito medir las resistencias, porque muchas veces armamos el circuito y una de las resistencias está abierta, hacemos el cálculo teórico, lo queremos comprobar desde el punto de vista experimental y tenemos error en la lectura porque quizá una de las resistencias esté abierta que no tuvimos la curiosidad de medir su resistencia real. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el ómetro para medir resistencia. Quiero ser muy claro. Este módulo de resistencias, en este caso, este módulo tiene resistencias muy pequeñas, 6, 8, 5.8 y una potencia de 25 watts. El elemento que nosotros vamos a utilizar realmente va a ser este elemento, o sea, el módulo de resistencias va a ser el siguiente. Que ustedes ya lo tienen, no sé si ya la mayoría lo deba de tener. Se los mandé si lo alcanzan a visualizar. Este elemento. Y este elemento maneja la primera resistencia de 200 ohms a 25 watts. La siguiente resistencia es de 100 ohms a 25 watts. La siguiente resistencia es de 75 ohms a 25 watts. 75 ohms a 25 watts. 50 ohms a 25 watts. 20 ohms a 25 watts. 10 ohms a 25 watts y 5 ohms a 25 watts. Son 8 resistencias las cuales nosotros vamos a intercalar el circuito para poder medir las características eléctricas de un circuito, llámese serie, llámese paralelo, llámese compuesto, llámese delta estrella, llámese como se conecte el circuito. Aquí observemos, se oye el zumbido y me da una resistencia de 0.023 porque el rango es muy pequeño, entonces lo varío y ustedes pueden ver cómo la lectura va siendo errónea porque el rango es mucho mayor. Yo lo tengo en el rango de 200 y me da 20.6 ohms, y aquí característica nominal tengo 20 ohms. Y lógico, todos están ajustados a una potencia. Esa potencia ahorita lo vamos a ver con una ley. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita con los 3 parámetros eléctricos que hemos visto hasta ahorita? Ya para ir cerrando esta sesión. No. ¿No? Bueno, entonces ya medimos el parámetro de tensión, el parámetro de corriente, el parámetro de resistencia. Entonces ya nomás me voy a agregar poquito lo siguiente, lo que vimos ahorita con este instrumento. Lógico es que aquí, para poder medir la resistencia, estamos relacionando una tensión de la fuente, que es la pila de 9 volts o la batería de 9 volts, ¿sí? Y la corriente que está pasando a través de la resistencia. O sea, estamos cerrando este circuito. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí nosotros podemos tener la característica interna en el multímetro en la función de resistencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, si quiero conocer la corriente, abrimos el circuito y tenemos aquí un amperémetro. Y si quiero también puedo medir la tensión, que conectamos aquí en paralelo el voltmetro. Y ya voy a relacionar la característica de tensión con la característica de corriente. Y ustedes observaron que aquí manejábamos una resistencia. Lógico, medíamos
no hace falta que tengamos conectado el circuito para medir resistencia por medio del multímetro. Por lo tanto, aquí estoy relacionando que la resistencia que voy a tener por medio del multímetro va a estar en función a la lectura del voltmetro en función a la del ampérmetro. Y esa es la resistencia en ohms. Y esto le conocemos como la ley de ohms. ¿Sí? Donde es la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente, o puede ser que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, o puede ser que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Toda esta en su conjunto es la ley de Ohm, porque en algunos casos puedo tener el voltaje y la corriente y puedo determinar la resistencia, o en otra acción puedo tener yo la corriente y la resistencia y puedo conocer la tensión, o puedo tener el voltaje y la resistencia y puedo conocer la corriente. O sea, como yo le decía, todos los elementos eléctricos tienen una característica nominal que tiene que tener potencia. Aquí no relacionamos la potencia, pero ahorita vamos a ver otra ley que es la ley de Watt. Pero bueno, esta es la ley de Ohm, característica y genérica para todo el análisis de los circuitos eléctricos. Y es la alma mater de la electricidad, la ley de Ohm, conjuntamente con la ley de Watt. Ahora, quiero ser claro, esto lo veremos ya el día de mañana. Dentro de esto también cabe hacer mención, ya para cerrar esta sesión, que existe otro instrumento de medición para medir tensión, corriente y resistencia, que también es un multímetro, ¿sí? Pero este es un multímetro analógico. El que vimos allá es un multímetro digital. Este es analógico porque tiene una aguja, una escala, en el cual me va a cuantificar la medida. Por lo tanto, este es un multímetro analógico. Ya casi por lo general quedan muy pocos. Ya hay pocos en existencia, ya en los tableros, inclusive dentro de la medición, es poco. Este es uno de los instrumentos que nosotros usamos cuando nosotros estudiábamos la carrera, el Simpson. Entonces este también mide resistencia, me mide corriente y me mide tensión. Lógico, para resistencia hay que tener ciertos ajustes que lo veremos en el transcurso del curso. Pero este es un analógico, ¿sí? Porque tiene este tipo de acción. Tenemos otro analógico, otro módulo de resistencia, de elementos analógicos. Aquí tengo otro elemento analógico donde tengo corriente, medición de corriente en corriente alterna, medición de tensión en tensión alterna, medición de corriente en corriente directa y medición de tensión en corriente directa, con su respectiva protección. Entonces, estos son elementos analógicos, que es importante también mencionarlos, que ustedes tengan este tipo de conocimiento. Lógico, por tristeza, ustedes llevan una materia, o van a llevar una materia hasta el 7º semestre, que son mediciones eléctricas, donde ya la necesidad de hacer mediciones, pues ya ustedes ya las pasaron, porque realmente desde esta primera clase, pues ya estamos utilizando los instrumentos de medición, ¿sí? Pero bueno, eso es parte del oficio, ¿ok? Muchachos, ¿alguna duda, algún comentario? Está perfecto, bien. ¿Todo bien? ¿Estamos todos presentes? Esperemos que estemos todos presentes. Yo hago mi mejor esfuerzo, lógico, no lo hago de oquis, para eso me pagan, pero pues hay que querer lo que hay que, por lo cual estamos aquí. Mi función es venir a enseñar y enseñarles bien. Yo no vengo nada más a cobrar, pues ahorita qué fácil, ya el pago me viene a mi casa y el trabajo lo hago aquí en mi casa. Yo aquí pues he ido tratando más o menos comprar pizarrón, a hacer el módulo de resistencias, de cargas, para poder llegar a hacer este tipo de enseñanzas. Ahora, quiero ser muy claro, yo en el transcurso me faltó, pues yo he editado, no los presumo, ni los vendo, porque no es negocio, no es mi negocio. Yo he editado este tipo de libros, análisis introductorio de redes eléctricas, donde ustedes pueden ver la simbología. La simbología es un circuito eléctrico que es el circuito primordial de todo lo que se habla y se dice en este libro. Yo no le pongo una fuente espacial, no, la realidad de lo que vamos a hablar en este libro. Así como este libro, tengo los problemas resueltos de máquina,
tengo el otro tipo de conversión de la energía, porque también he dado energía, problemas resueltos. Tengo 8 ediciones, apuntes de conversión de la energía, problemas de conversión de resueltos y práctica. Y así los de electrotecnia 1 o análisis de circuitos 1. Pero bueno, he ido cada vez, pues, ido mejorando la necesidad, porque antes no se tenían libros, y si cuando se tenían libros en inglés, y a veces mal traducidos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Entonces, bueno, entonces mañana nos vemos por el mismo canal a la misma hora, ¿no? Ya vemos cuestiones teóricas de la materia. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No hay dudas? Bueno, entonces le seguimos con el mismo canal, ¿no? Ahora fallamos porque, pues no sé, hay algo dentro del internet, pero nos ubicamos y aquí estamos. ¿Ok? Hay que tenernos paciencia. ¿Vamos de acuerdo? Bueno, pues entonces, mañana nos vemos, muchachos, y échenle ganas. ¿Sí? Bueno, hasta mañana, suerte y que descansen. Bye. Gracias. Bueno.